Estamos con esta serie que se llama, suena raro el nombre porque ni siquiera es en español, pero se llama Dinamis. Dinamis es una palabra con la que titularon el congreso en Noruega en el que estuvimos hace 3 semanas aproximadamente. Y con todo, venimos con todo. Sí. Estuvo con nosotros en Noruega. Pero precisamente hablando de esta palabra dinamis, solamente me gustaría resumir un poquitito de lo que decía Pau. Esta palabra dinamis significa el poder que Dios nos ha dado para. Cuando en la Biblia dice, y recibiréis poder, ¿para qué? Para que vayas y hagas lo que Dios ha mandado hacer. Esa palabra traducida al griego, esa palabra dinamis significa precisamente ese recibiréis poder para. Entonces vamos a estar hablando precisamente del poder que tenemos de Dios en nuestras vidas para poder hacer algo. Paula la semana pasada decía, es el poder que tenemos para poder cambiar. El día de hoy me gustaría hablar un poquito de este tema. Sé que es un tema tal vez, podría ser complicado o no, yo esperaría que no, pero si sí, solo te voy a pedir que lo recibas con todo el cariño y el amor de Dios para tu corazón, porque la economía no es algo fácil, en la mayoría de los casos no es algo fácil. Y me gustaría primero leerte lo que dice Mateo 6:34, que dice, así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Amén, la mayoría puede decir amén, pero ¿cuántos de los que están aquí no están preocupados por algo que tenemos que hacer mañana? Amén. Hay cosas por las que la Biblia dice que no deberíamos estar preocupados, pero estamos preocupados. Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, lámpara es a mis pies aquí tu palabra, o sea, en donde estoy, y es lumbrera mi camino, a donde decida ir. La palabra de Dios está aquí con nosotros para ver lo que tengo ahorita. Esto que tengo ahorita, lo veo aquí. Pero también en la decisión que yo decida tomar, a dónde ir, su palabra sigue estando con nosotros. Y su palabra, creo yo, tiene que ver con verdades. Es lo que dice la palabra de Dios. Mi palabra es verdad. Esto tiene que ver con verdades. Y estas verdades no cambian de acuerdo a lo que sucede en el camino. O sea, cambiamos nosotros. Después de todo lo que vamos viviendo, de todo lo que pasa, todos los días hay cosas que van cambiando. Pero esto no. Esto se mantiene firme. Y hablando un poquito de este tema, o sea, del tema económico, me gustaría preguntarte cómo ves la economía. O sea, ¿cómo te sientes incluso al poder hablar de este tema? Yo sé que a veces puede llegar a ser un tema incómodo, en algunos de los casos, en situaciones que nos ha pasado en otras iglesias, que platicamos con familias que están pasando por problemas. Pareciera que el problema número uno vino a raíz de la economía. Algunos de los problemas que yo pasé tal vez con Pau, con mi esposa, cuando empezamos nuestra relación, cuando teníamos que empezar a vivir juntos, los problemas que teníamos eran nuestra economía. ¿Por qué? Porque en su momento tal vez los dos trabajábamos, porque en su momento esto es mío, esto sí, esto no, tú deberías pagar, yo no. Hay un montón de cosas que pasan alrededor de este tema. Y yo podría decir que tal vez hablando un poquito de este tema, hay solo dos cosas que son reales, hablando de la economía. O hay o no hay. O sea, solo hay, la verdad, o sea, para hablar de este tema, cuando teníamos que hablar de la economía es, o tenemos o no tenemos. Pareciera que es muy simple, pero en el intermedio de si tienes o no tienes, pasan un montón de cosas. O sea, en ese intermedio entre si estoy bien o estoy mal, hay cosas que yo sé que pueden suceder y o te detienes o avanzas. O eso que parece que tienes o parece que no tienes, o te motiva o te paraliza. Y el día de hoy me gustaría hablarte de una historia en la Biblia que sé que a lo mejor quienes tienen un poco más de contexto en la Biblia a lo mejor pueden conocer acerca de este personaje, que es la historia de José, el soñador, que está en el libro de Génesis. Me gustaría hablarte un poquito primero de esta historia porque hay cuatro puntos que me gustaría el día de hoy darte, 4 principios tal vez para poder, creo yo, vivir de una manera económica sana. Lo que Dios hizo en la cruz del Calvario no es solamente por nuestra salvación, en realidad es algo integral, es por nuestra paz, por nuestra salud, por nuestra salvación y por la manera en cómo vivimos. Tiene todo que ver
con nuestra vida, con todo lo que hacemos todos los días. Entonces me gustaría hablarte de esta historia para poder después pasarme a estos puntos. Y es una historia que está en el libro de Génesis desde el 39 aproximadamente hasta el 41, de lo que vamos a platicar. Sé que son muchos versos. Si no lees tu Biblia en tu casa, el día de hoy te voy a leer un montón de versos. Así que tenme paciencia. Sé que hay unos que voy a tratar de leer lo más rápido que pueda, en modo mi esposa, para que podamos irnos rápidos a lo que me gustaría decirte el día de hoy. Pero precisamente desde Génesis 39 al 41 es la historia que nos habla de José en Egipto. Para este punto que te voy a leer de la historia, José ya había sido lanzado a un pozo por sus hermanos. O sea, a este punto, ya José había sido vendido por sus hermanos. Ya José había sido llevado como esclavo a la ciudad de Egipto. Ya José ya había sido desnudado porque los vendían como esclavos desnudos para que pudieran ver lo que iban a comprar como esclavos. Ya en este punto José ya había sido comprado por Potifar, que era el oficial del faraón. Ya en este punto yo te podría decir todo lo que tenía que salir mal para José, ya salió mal. En este punto de la historia, donde vamos a comenzar la historia, todo lo que tenía que pasar malo, ya pasó. Y es aquí en donde empieza Génesis 39 del 2 al 7 que dice: pero el Señor estaba con José, y este prosperó en la casa del egipcio su amo, y su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con él, y lo hacía prosperar en todo lo que emprendía. De modo que José se ganó su buena voluntad, y le servía, y su amo lo nombró mayordomo de la casa, y dejó en sus manos todo lo que tenía. Desde el momento en que José quedó a cargo de la casa y de las posesiones del egipcio, el Señor bendijo su casa por causa de José. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que él tenía, lo mismo en la casa que en el campo. El egipcio dejó en manos de José todo lo que tenía y ya no se ocupaba más de lo que tenía que comer. Y José era bien parecido y de bella presencia. Después de esto resultó que la mujer de su amo puso sus ojos en él y le dijo: acuéstate conmigo. Pero precisamente en Génesis 39 inicia el verso número 2 con una frase que me gusta mucho. Y esta frase es: pero el Señor estaba con José. Y es curioso porque yo sé que cuando hablamos de peros, no siempre son muy buenos. Es como decir, es que Yago es buenísimo con el tema de las presentaciones y lo hace bien padre y todo, pero, y pareciera que ya echó abajo. Una vez tenía una conversación con Miguel y siempre nos decía no cuando peleábamos, no peleábamos, mi esposa y yo platicamos intensamente, pero él nos decía: si tienen algo que decir, eviten siempre el llegar a eso del pero. O sea, hablen todo lo bueno que tengan que hablar y eviten la otra palabra porque no es muy buena. Pero en este verso, precisamente, este pero me encanta porque dice: pero el Señor estaba con José. O sea, a pesar de haber sido vendido por sus hermanos, a pesar de haber sido humillado por haber viajado desnudo, a pesar de haber sido vendido como esclavo, a pesar de, la frase dice: pero el Señor estaba con José. Y es curioso porque todo pudo haber salido mal. O sea, hasta este punto yo te podría decir, todo salió mal, pero el Señor estaba conmigo. Y quiero tomarlo de manera personal. Me gustaría que esto lo tomaras el día de hoy de manera personal, porque hay cosas que pudieron haber salido mal, pero Dios ha estado con nosotros. Pero Dios ha estado conmigo, pero Dios estaba con José. Y lo que sí sé a través de lo que dice la palabra es que si Dios ha estado contigo, no importa el lugar en el que estés, dice José, era prosperado. Y otros se daban cuenta de lo que Dios hace a través de tu vida. El verso 5 es uno, creo yo, de los principios que no deberíamos olvidar, porque José no era bendecido en esa casa. No es que fue una bendición para José llegar a casa de Potifar. Qué bueno que lo compró, qué bendición para José. En realidad fue una bendición para esta casa que José haya llegado. No es, y creo yo me gustaría decírtelo así, no es una bendición el trabajo que tienes, porque muchas veces queremos que Dios nos bendiga, que nos dé trabajo, que Dios nos bendiga, que nos dé dinero, que Dios nos bendiga, y no es una bendición el trabajo. El trabajo es bendecido, el lugar en el que estamos es bendecido porque tú y yo estamos ahí. No se trata de eso, se trata de nosotros. El verso 5 dice precisamente: la casa era bendecida por causa de José. No era la casa, no era ese trabajo, no era eso, era José. De pequeño, tal vez si a ti te lo dijeron, a mí sí me lo decían mucho, es: no te juntes, porque crecí en una iglesia, crecí en una casa, en una doctrina
cristiana, un poquito rara con algunas cosas, pero siempre me decían, no te juntes con esos niños porque esos niños son del mundo. No te juntes con esos niños porque te van a contaminar. Y es muy curioso porque de chico creí que eso podía suceder. Entonces me mantuve alejado de muchos amigos. ¿Por qué? Porque eran del mundo, porque eran pecadores, porque no iban a la iglesia, porque no hacían lo que yo hacía. Y es curioso porque creo yo, el mundo necesita lo que tenemos. O sea, el mundo necesita la luz que tenemos, y es ahí precisamente en el verso 5 en donde dice: el Señor bendijo la casa ¿de quién? De un egipcio. O sea, bendijo el lugar en el que estaba por causa de José, por culpa de José. O sea, por culpa de ese esclavo que llegó ahí, la casa empezó a ser bendecida. Yo te podría decir, por culpa tuya probablemente el lugar en el que estás está siendo bendecido. Por culpa mía el lugar en el que tengo que ir a trabajar el día de mañana probablemente está siendo bendecido. Es una bendición. Pero hay algo muy curioso, porque precisamente al final de este verso hay una frase que es bien curiosa, que creo que es en el siguiente párrafo, donde termina con esta idea muy rara, muy buena para algunos de los que estamos casados, claro. Pero es muy rara porque esta historia es donde la esposa de Potifar, o sea, la esposa del jefe, le acaba de decir al siervo, al esclavo, esta delicada frase: acuéstate conmigo. Y es muy curioso porque yo te decía hace algunas semanas, las bendiciones de Dios no pasan desapercibidas. Y una bendición de Dios siempre trae desafíos. O sea, no es que recibí algo y vivo de color de rosa, no, recibiste algo y tienes la responsabilidad ahora de tomar lo que Dios te entregó. Cada bendición trae un desafío. Y es muy curioso porque la bendición que José tenía de estar en ese lugar, resulta que empezó a ser un desafío. Y yo te podría decir, no es, sé que lo podemos ver tal vez esto del lado sexual, en el que tal vez José empezó a ser acosado, en el que tal vez empezó a ser atacado, pero es curioso porque es normal en la vida, no el hecho de que vivamos acosados, el hecho de que hacemos algo bueno y pasan cosas que no deberían pasar. O sea, el hecho de que estoy en el lugar haciendo lo que tengo que hacer y es bendecido el lugar en el que estoy y pasan cosas que no deberían de pasar. ¿Por qué? Porque ahora injustamente José está encarcelado. ¿Por qué? Por culpa de una mujer que yo en realidad solamente estaba sirviendo, yo hacía mi trabajo y tal vez podría decir, porque el verso lo dice, ¿qué culpa tengo yo, como dice Rodo, de ser guapo? O sea, ¿qué culpa tengo yo de ser una buena persona y de verme atractivo? Era hebreo y se veía bien. Y resulta que eso lo lleva a estar en una posición en la que no tiene que estar. Porque un día pasan cosas. O sea, un día cosas que suceden que no esperamos nos llevan a una posición en la que no queremos estar. Ahora está encarcelado. Y es curioso porque yo ponía una nota aquí. Si crees que ese trabajo que tienes, esa es la bendición de Dios, cuando pierdas el trabajo, probablemente lo primero que vas a pensar es que Dios te quitó la bendición. O sea, si crees que eso que tienes, si crees que el dinero, si crees que las posesiones, si crees que el trabajo, si crees que eso es una bendición de Dios, cuando eso se pierda, lo primero que vas a hacer, creo yo, sería renegar de Dios. ¿Por qué? Porque me quitó eso que probablemente Él me había dado como una bendición. Y no se trata, creo yo, de eso. Porque si lees Génesis 39, 40 y 41, te vas a dar cuenta a lo largo de estos versos que dice que el lugar era prosperado porque el Señor estaba con José. No era lo que obtenía José en base a lo que hacía, era quién estaba con José. Y es curioso porque Génesis 40, que habla, no te lo voy a leer porque es mucho, pero Génesis 40 menciona en que José está encarcelado, ya está en la cárcel. ¿Haciendo qué? Probablemente lo que tiene que hacer, primero, porque no debería estar ahí, porque ha sido injusta la manera en la que llegó aquí. Pero ahí en prisión, Génesis 40, resulta que a esa prisión llegan dos personas, un panadero y un copero del rey, el panadero del rey y el copero del rey. A este lugar, si lees Génesis 40, dice que el copero y el panadero habían hecho algo malo. Ahora, me gustaría hacer un paréntesis porque regularmente como buenos cristianos tendemos a pensar que las cosas malas deberían pasarle a los que no son cristianos. O sea, a los que pecan, a los malos, a ellos debería pasarle las cosas malas. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué le pasó eso a esta persona que es buena? O sea, ¿por qué le pasó eso a esta persona que busca de Dios?
¿Y qué puedo decirte? Pues la Biblia dice que Génesis 40, José está metido en la cárcel, encarcelado después de hacer todo lo bueno. Pero curiosamente llegan a la cárcel dos personas que habían hecho todo lo malo. Lo único que puedo pensar es que tanto a buenos como malos les van a pasar cosas. No depende, creo yo, de si soy un buen cristiano o si no soy un buen cristiano. La vida es la vida y nos van a pasar cosas todos los días. Seas como seas, seas muy bueno, seas muy malo. Hagas todo lo correcto, un día te vas a enfermar. Hagas todo lo malo, un día vas a estar muy sano. Hay cosas que llegan a pasar porque así es la vida. Pero lo curioso es que Génesis 40, 3 y 4 dicen, y los puso en prisión, al panadero y al copero, en la cárcel donde José estaba preso, es decir, en la casa del capitán de la guardia. Y el capitán de la guardia puso a José a cargo de ellos. Yo me vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que tenía José para que el capitán de la guardia haya decidido confiar en ese hombre y ponerlo a hacer lo que creo que sabía hacer? Lo único que puedo entender hasta este punto es que el Señor estaba con él. Es lo que he leído hasta ahorita. El Señor estaba con él. Y es curioso porque esa noche el copero tiene un sueño y dice que el copero había estado con ese sueño. Tienes que leer, te lo dejo de tarea, Génesis 39, 40 y 41. Porque no te lo voy a leer todo aquí, pero me gustaría que lo entendieras en tu casa. Esa noche el copero tiene un sueño. Despertó, andaba todo intranquilo. No sé si te ha pasado que de repente sueñas cosas raras y te levantas y estás pensando en qué rayos significa esto que acabo de soñar. Lo curioso es cuando empieza a ser repetitivo. No sé cuántas veces te ha pasado, a mí un par de veces, en el que sueño cosas repetidas. O sea, que ya lo soñé una vez y me acuerdo incluso en el sueño que eso ya lo había soñado. Es muy curioso porque el copero está intranquilo y lo que hace es contarle su sueño a José. Y lo que hace este hombre es decirle, ¿sabes qué? No he podido conciliar realmente el sueño en esto que tengo y necesito ayuda. Va con José y le platica su sueño y en Génesis 40 dice que el sueño es, vi una vid y esa vid tenía 3 ramas y daba su fruto y yo tenía en mi mano la copa de Faraón. No está ahí, yo lo tengo aquí anotado, perdón. ¿No? Dice, tengo la copa de Faraón y le daba vino en su mano. Este era el sueño del copero. Entonces lo que hace José es decirle, ok, tu sueño significa esto. Y lo que José le responde es, en 3 días tu puesto va a ser restituido. O sea, en 3 días vas a volver a tener el empleo que tenías. Vas a regresar de copero del rey. Y es curioso porque no sé a cuántos nos gustan las buenas noticias. Más cuando tienen que ver con un ascenso. Más cuando tienen que ver con un nuevo trabajo. Más cuando tiene que ver, creo yo, con lo económico. O sea, ¿quién no dice, yo quiero recibir buenas noticias? Es curioso porque Génesis 40, 16, creo que sí, ese sí está ahí. Génesis 40, 16 dice, al ver el jefe de los panaderos que José había hecho una buena interpretación, le dijo, yo también soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza y que las aves venían y comían de ella. Entonces lo que hace José es decirle, yo sé qué significa tu sueño. Y lo que le responde José es, en 3 días el faraón te va a colgar, te va a cortar la cabeza y se la va a lanzar a las aves. En este punto, yo preferiría no haberle contado mi sueño a nadie. O sea, en este punto, honestamente, yo preferiría no haber pedido lo que otros tienen. Porque el verso inicia con la palabra, al ver que el sueño de él tuvo una muy buena interpretación, es, yo quiero lo mismo. Y no sé si te ha pasado, o sea, el hecho de que ves a alguien y es, yo quiero exactamente eso que tiene. En este punto yo creo que el panadero hubiera dicho, mejor me hubiera quedado callado. O sea, mejor hubiera preferido no tener lo que el copero tenía. Es, creo yo, curioso porque los planes de Dios para tu vida son solo para tu vida. No hay, creo yo, sueños compartidos, que es lo que entiendo de esta historia. No hay sueños compartidos. El sueño del copero era el sueño del copero. No hay bendiciones compartidas. Es que yo quiero esa bendición, no, esa bendición es para él. ¿Por qué? Porque los planes que tiene Dios para tu vida son solo para tu vida. No son compartidos. Y es curioso porque el copero, después de 3 días, sale del lugar. O sea, sí le regresaron su trabajo, volvió a ser el copero del rey. El panadero pues ya no salió.
o salió la cabeza nada más del panadero, pero es muy curioso porque quien sigue encerrado es José. Es curioso porque quien hizo las cosas bien, incluso interpretar un sueño de manera correcta, sigue encerrado. Y yo a veces podría decir en algunas situaciones, hice las cosas bien y sigo en la posición en la que estoy y no debería estar. O sea, hice lo que Dios, porque incluso cuando está interpretando los sueños, José dice, la interpretación no me corresponde a mí, le corresponde a Dios. Hice lo que Dios me dijo que hiciera y sigo encerrado. O sea, sigo en el lugar en el que se supone que no tendría que estar. Y de nuevo, se me hace muy curiosa esta historia porque Génesis 41 comienza con la frase, 2 años después, sucedió que el faraón tuvo un sueño en el que se veía de pie junto al río y del río salían 7 vacas muy hermosas y gordas que se alimentaban de los pastos. Tras ellas salían del río otras 7 vacas muy flacas y feas que se pararon a la orilla del río cerca de las vacas hermosas, y las vacas flacas y feas se comían a las 7 vacas hermosas y gordas, y el faraón se despertó, pero volvió a dormirse. Y la segunda vez soñó que de una sola caña crecían 7 espigas, muy hermosas y llenas de trigo, y que de ellas salían otras 7 espigas, delgadas y marchitas, por el viento solano. Y las 7 espigas delgadas se comían a las 7 espigas hermosas y llenas de trigo. Y el faraón se despertó y vio que solo era un sueño. Pero por la mañana el faraón estaba muy agitado y mandó llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios. Y el faraón les contó su sueño, pero no había quien pudiera interpretarlo. Entonces el jefe de los coperos habló con el faraón y le dijo, ahora me acuerdo de que he fallado. Cuando su majestad se enojó contra el jefe de los panaderos y contra mí, su siervo nos mandó a la prisión en casa del capitán de la guardia. Y en una misma noche él y yo tuvimos un sueño y cada sueño tenía su propio significado. Ahí con nosotros estaba un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Y cuando le contamos nuestros sueños, él nos interpretó lo que cada uno había soñado. Y resultó que todo sucedió tal y como él lo interpretó. Yo fui restituido a mi puesto y el otro fue enviado a la horca. El faraón mandó entonces llamar a José con mucha prisa, lo sacaron de la cárcel, él se afeitó y se cambió de ropa y se presentó ante el faraón. El faraón le dijo, he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir que tú oyes un sueño y lo puedes interpretar. José le respondió al faraón, no depende de mí, pero Dios dará al faraón una respuesta propicia. Es interesante porque, de nuevo, este verso inicia con la frase 2 años después. Van y traen a José del lugar en el que estaba. Lo curioso es que en la Biblia me he encontrado con muchos versos que hablan de la familia de Job, en donde se quejan de lo que Dios ha hecho. Me he encontrado incluso con versos en donde Abraham y Sara se quejan de lo que Dios no ha hecho. Me he encontrado con situaciones en donde no omiten el hecho de que como seres humanos nos llegamos a quejar de las cosas que pasamos. Pero es muy curioso porque en la historia de José no encuentro un solo verso, y traté de leer al menos todos los que estaban alrededor, en donde mencione que José se quejó de por qué Dios no lo había sacado de ese lugar cuando incluso hizo lo correcto. O sea, después de haber interpretado lo que Dios le dijo que tenía que hacer, después de haber hecho lo que Dios le había pedido hacer, pasan 2 años. No es poco tiempo. O sea, son 2 años. Y no hay un solo verso en donde José diga, Dios no me ha bendecido, Él me abandonó aquí en la cárcel, me dejó, no sé qué es lo que está pensando. No hay un solo verso, pero un día dice que se acuerdan de él. ¿Y sabes de qué se acuerdan de José? De lo que hizo bien en el momento en el que lo tenía que hacer. O sea, interpretar un sueño de alguien en el que Dios les dijo lo que iba a suceder, que prácticamente fue hacer lo correcto. Hizo lo correcto, no por la posición, porque siguió encarcelado. Hizo lo correcto porque tenía que hacer lo que sabía hacer. Y es curioso porque hay algo que creo yo. No, nada de lo que tú y yo podemos hacer, nada de lo que hacemos todos los días, que es bueno, que es correcto, nada pasa desapercibido para Dios. O sea, nada de lo que hacemos es en vano, porque incluso los salmos dicen generación a generación se celebrarán tus obras. O sea, esto va a pasar de una generación a otra. Probablemente no te estás dando cuenta ahorita de que lo que estás haciendo va a impactar
la siguiente generación. Yo veo a mi hijo cantar y lo veo levantar su mano y tal vez pareciera como algo que va a pasar desapercibido. No, probablemente la siguiente generación se va a encargar de levantar las manos y de alzar la voz. Probablemente es algo que no voy a ver ahorita. A lo mejor ni siquiera voy a ver a sus hijos un día estar en la iglesia y cantar. No lo sé, pero lo que estoy haciendo el día de hoy, sé que no es en vano y nada es en vano porque traen a José para interpretar el sueño del faraón y resulta que después de haber interpretado este sueño, Génesis 41, 42 al 43, y el faraón se quitó su anillo de la mano y lo puso en la mano de José. También hizo que lo vistieran con ropas de lino, de lino muy fino y en el cuello le puso un collar de oro. Después hizo que subiera a su segundo carro y que delante de él se gritara de rodillas y lo puso al frente de toda la tierra de Egipto. Es muy curioso porque 2 versos antes estaba encarcelado. 2 versos y medios antes estaba desnudo en un mercado para venderse como esclavo. Es muy curioso porque resulta que ahora no solamente tiene el anillo del faraón, ahora no solamente está sentado al lado del faraón, ahora no solamente la gente se arrodilla ante él, sino resulta que está al frente de toda la tierra de Egipto. Hay algo que creo Dios había preparado no solamente para José, sino para todo su pueblo. ¿Por qué? Porque la sequía y el hambre que iban a venir a Egipto no eran opcionales. Iban a pasar, como las cosas que pasan en la vida. Van a pasar. Iban a pasar por un momento de sequía, iban a pasar por un momento de hambre, iban a suceder. Y lo que Dios sabía es que necesitaba preparar todo para su pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo judío tuvo que emigrar a la ciudad de Egipto para poder comer. Pasan cosas. Pero hay precisamente de esta historia que te acabo de leer, hay 4 verdades o 4 puntos que me gustaría el día de hoy decirte, porque en esta historia hay mucho de lo que creo que podemos aprender el día de hoy para vivir sanos, económicamente sanos. Y el primero de ellos, el primer punto que me gustaría el día de hoy darte es: deja atrás a los ídolos. El río Nilo para los egipcios era considerado como la fuente de vida y prosperidad. Eso era para los egipcios. Prácticamente el río Nilo era su Dios. Pensar en una sequía no era opción para los egipcios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios hippie o happy, no sé cómo se puede decir eso, es H-A-P-I, que es el Dios del río Nilo. Nuestro Dios no va a dejar que pasemos por eso. ¿Por qué? Porque es nuestro Dios de la vida y la prosperidad. Pensar en una sequía no era opcional para los egipcios. Y tal vez, porque suena muy fuerte la frase al final de esto, tal vez pensar en que tú y yo tenemos ídolos el día de hoy, cuando incluso estamos aquí en la iglesia, o sea, cuando venimos a la iglesia los domingos, pareciera no ser apropiado. O sea, si te digo es que tú y yo tenemos ídolos, lo más probable es que tu primera reacción sería tú, no yo. O sea, no, yo no tengo ídolos. Pero es muy curioso porque resulta que para los egipcios el río era su Dios. No nada más era un ídolo, era su Dios. Y tal vez creo yo eso que el día de hoy tenemos, que puede ser nuestro trabajo, que puede ser nuestras fuerzas, que puede ser nuestra familia, tal vez podría parecerse a un río, porque un día todo eso que veneramos o eso que probablemente estamos venerando, cuando llegue a secarse, lo que hace la sequía y el hambre, creo yo, es evidenciar lo que hay en nuestro corazón. O sea, si un día se seca eso que consideramos es nuestro ídolo, sería fácil darnos cuenta de en dónde estaba nuestro corazón. O sea, si eso que llegamos a perder un día resulta que nos movió tanto, tal vez no era simplemente el trabajo, tal vez era un ídolo. Tal vez no era simplemente la economía, era un ídolo. Tal vez no simplemente era la salud, era un ídolo. Marcos 13 del 1 al 2 dice: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada.
En este verso, de acuerdo a lo que Jesús escribe, lo que yo puedo entender es que los ídolos no nos permiten ver con claridad lo que está delante. Los ídolos no nos permiten ver bien el futuro que Dios tiene para nuestras vidas, que Jesús les dice, eso que se te hace tan impresionante, no va a quedar piedra sobre piedra. O sea, eso que se te hace tan impresionante no te deja ver lo que está delante. Y es curioso porque creo yo es muy fácil identificar esto si en algún momento le hemos puesto una condicionante a Dios. O sea, es más fácil, creo yo, poder identificar un ídolo si pudieras entender la frase o la oración, Señor, si tú haces esto, yo voy a la iglesia. Señor, de verdad, si tú me das esto, yo te sirvo. Señor, si tú haces esto, te prometo que ahora sí voy a ofrendar y a diezmar. Si creo yo, alguna vez has orado así, eso que cabe en lo que quieres que Dios haga, eso que cabe en esa línea tan pequeña en el decir, si tú haces, si tú me das esto, yo te podría decir, eso se convirtió en un ídolo. Porque eso es una condicionante para poder acercarse a Dios. Eso que has puesto ahí, resulta que es probablemente lo que no deja que te acerques a Dios. Es lo que Jesús le dice, eso se te hace tan impresionante, de eso no debería quedar piedra sobre piedra. O sea, eso prácticamente debería ser derrumbado. ¿Por qué? Porque un día te vas a dar cuenta, como se lo dijo a la mujer samaritana, te vas a dar cuenta de que no era ni en ese templo ni en este templo, era en espíritu y en verdad. Pero ese templo no te permite ver bien lo que realmente es importante. Todo eso que creo yo cabe en la oración se ha convertido en un ídolo. Porque para el pueblo egipcio no fue su río. La sequía llegó, el hambre llegó. ¿Sabes qué fue lo que pudo mantener al pueblo egipcio de pie? Un solo hombre con la presencia de Dios. Y era José. Y de esto me gustaría pasar a este segundo punto. ¿Temporadas de abundancia vendrán? Todos pueden decir amén. Ah, sí, claro, todos queremos temporadas de abundancia. Y hay algo que yo te podría tal vez decir de este punto. Porque todos tenemos buenas temporadas en la vida. Todos vamos a pasar por buenas temporadas en esta vida. Todos vamos a pasar por momentos en la vida en donde podemos decir, o ya pasé y tuve muchísimo, o todavía no lo tengo, pero confío en el Señor que en algún momento voy a pasar, porque vas a pasar. Todos vamos a pasar por buenas temporadas. Segunda de Corintios 9, 10 y 11 dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestros graneros y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Para qué? Para que seáis ricos en todo, para toda generosidad. Cuando las buenas temporadas lleguen a tu vida, hay algo que yo podría hacer en base a la historia que he leído de José, y es, sé sabio como José. O sea, almacena por lo menos la quinta parte de tus cosechas. Es lo que hizo José cuando estuvo ante Faraón, y no solamente interpretó el sueño de Faraón, que es uno de los versículos que me brinqué, pero cuando está delante de Faraón, no solamente le dice tu sueño significa esto, sino José le dice, ahora que ya sabes qué significa tu sueño, ahora que sabes que vas a tener 7 días de abundancia y 7 años de escasez, años. Ahora que sabes que ese trigo y esas vacas significaban la abundancia que vas a tener, pero después la sequía que vas a tener, lo que hace José es, le dice al faraón, deberías encontrarte un hombre sabio que sepa cómo administrar lo que tienes ahorita. Y es curioso porque el único sabio que estaba ahí en ese momento era él. O sea, prácticamente lo que le estaba diciendo es, deberías encontrarme a mí, que soy la única persona que en este momento tiene a Cristo conmigo, tengo al Señor conmigo, deberías tomarme en cuenta para poder administrar lo que tienes. Lo que hace el faraón es ponerlo al frente de todo Egipto. ¿Para qué? Para que administre lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que hace José? Es tomar de todo lo que tenían la quinta parte. ¿Qué es la quinta parte? Un 20% de todo lo que tiene. O sea, de todo lo que recibía, un 20% es lo que administraba y guardaba en graneros. Yo te diría, de todo lo que ganas, hablando económicamente, guarda el 20%. ¿Para qué? Para el día en el que la sequía llegue. Porque va a pasar. Pero el día de hoy, si tienes lo suficiente, administralo. Y es curioso porque la historia, o al menos el verso que está arriba, dice que Dios da pan y semillas. Y es curioso porque el pan te lo puedes comer, las semillas no. Pero necesitas aprender a diferenciar una y otra.
Porque no todo lo que ganas es pan y no todo lo que ganas es semilla. Hay cosas que te comes, es el pan. Pero si te comes las semillas, honestamente, ¿de dónde esperas que crezca el fruto? Yo te podría decir, si te estás comiendo las semillas, no esperes que lo que tengas prospere. O sea, si te estás comiendo lo que necesitas sembrar, no esperes ver frutos. Lo único que vas a ver es sequía. Porque lo que creo que Dios hace es darnos lo suficiente para administrarlo, no para acabárnoslo. Necesitamos poder administrar. Las semillas hacen que lo que Dios nos ha dado se multiplique. En este punto yo te podría decir, necesitas ponerte a sembrar. No nada más comer, porque Dios te da pan y te da semilla. El pan te lo comes, sales, te lo gastas en tacos, sales y te lo gastas con amigos, sales y pagas lo que tenemos que pagar, la renta, la gasolina. Pero hay cosas que no van dentro del pan, que son semillas. Y las semillas se siembran. Yo te podría decir, siembra en tu familia, siembra en tus amistades, siembra en la iglesia, siembra con todo lo que sabes que tienes alrededor, que quieres ver cosechar algo en eso. Necesitas sembrar. Y si hablamos de lo económico, honestamente, hablando de lo económico, necesitas sembrar. Necesitas invertir en tus amigos. Y si vas a decir es que nunca me lo va a pagar, invierte en ellos. Dios te lo va a pagar, Dios es el que va a traer el fruto. En la iglesia, es que yo no me gusta diezmar, ese es problema tuyo, pero si siembras, Dios te va a bendecir. Si puedes ofrendar, Dios te va a bendecir. No es un tema de la iglesia y un tema del pastor, y que luego dicen ahí es que el pastor se lo gasta y la dan y me lo gasto, yo también trabajo, pues. Pero hay cosas que tú y yo necesitamos hacer. O sea, necesitamos sembrar ¿para qué? Para poder ver frutos. Aprendamos, creo yo, a separar lo que tenemos. Uno me lo como y otro lo siembro. De todo esto, una vida, creo yo, financiera sana, no necesita de fe, necesita de sabiduría. O sea, no necesitas decir si Dios quiere, como la frase que veíamos al inicio, porque probablemente Dios te va a decir, pues te di el libre albedrío, no es lo que yo quiera, en realidad es lo que tú quieras. Si no quieres guardar, no guardes, pero si te estoy poniendo en este libro que contiene verdades, la manera en cómo poder administrar lo que tienes y no lo quieres, es tu decisión, no la mía. En este punto, y nada más porque lo tengo aquí enfrente, yo te podría decir, no nada más Dios nos ha dado esto, que son verdades. Incluso nos dio a personas como Rafa, que ha estado abierto a poder dar una clase de finanzas personales y para la familia. ¿Y sabes qué es lo curioso? Que de las 2 veces que se ha hecho la solicitud, las personas que sé que lo necesitan me han dicho, uy, es que ese día estoy ocupado. Uy, no voy a poder. Lo posponemos. Dios te ha dado las herramientas que están aquí, pero incluso nos ha dado herramientas que están allá. Y esas herramientas son para que podamos vivir de una manera sana. Esas herramientas siguen estando a disposición de la iglesia. ¿Para qué? Para que las tomes. No es decisión de Dios si quiere bendecirte económicamente, no. Dios ya te bendijo. Dios te dio todo lo que necesitas, incluso a personas que pueden ayudarnos para salir incluso de la situación en la que estamos. Creo que necesitas tomarla. ¿Por qué? Porque esto me lleva al punto número 3. Porque la temporada de sequía va a venir. Hay temporadas que tenemos en nuestra vida que son muy buenas, pero honestamente va a haber temporadas muy malas. Va a haber temporadas en las que va a parecer que te quedaste encarcelado aun cuando hacías lo correcto. Va a haber temporadas en las que va a parecer que te quedaste sin nada aun cuando estaba haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque pasan cosas. Pasan, creo yo, días cuando el río que se supone que era nuestro proveedor y que es el que nos daba todo, se secó. Cuando se acabó el trabajo, cuando vino el recorte de personal. En esos días, yo te podría decir, confía en que lo almacenado en graneros es suficiente. O sea, confía, porque si tú pones en base a todo lo que ganas un 20%, tú dices, no es mucho. Al menos en 7 años, sirvió para alimentar a todo el pueblo egipcio, incluso a las ciudades que llegaron. No nada más fue el pueblo judío el que llegó a Egipto para poder tratar de sobrevivir en la sequía y el hambre. Confía en lo que has almacenado, es suficiente. O sea, confía en que Dios, creo yo, te llamará a su debido tiempo de la cárcel.
Es que ya pasaron 2 años y Dios no me responde. Es que ya pasaron meses y oré y el Señor no me responde. Confía en que Dios te va a llamar de esa cárcel a su debido tiempo. ¿Para qué? Para hacer lo que ha planeado hacer conmigo. Pero son días difíciles, sí. Yo te podría decir, no te quejes. O sea, de acuerdo, no nada más porque lo digo yo, pues puedes quejarte, puedes venir conmigo y quejarte. Para eso estamos, para reír con el que ríe, para llorar con el que llora, ayer decían, para enojarnos con el que se enoja, para eso estamos como iglesia. Pero no te quejes, avanza. Mateo 6:33, que es un verso que está muy grabado en mi corazón por muchas cosas y te lo voy a platicar. Mateo 6:33 dice, busca el reino de Dios y su justicia y todo te será añadido. Hace unas 3 semanas, creo más o menos, 3 semanas, íbamos camino a comprar una hamburguesa en Noruega porque mi hijo siempre tiene hambre. A toda hora, mi hijo siempre dice tengo hambre, aunque haya acabado de comer hace 10 minutos. Estábamos en Noruega, había terminado una de las sesiones de la conferencia, acababa de comer y me dijo, es que tengo mucha hambre. Y lo que hice, le digo, pues, no sé qué comprar aquí, porque en realidad lo que tenían que habernos dado de comer, pues ya no lo dieron, ya no hay, o sea, está racionado para todos en el Congreso. Digo, pero vamos por una hamburguesa. Me acuerdo que vi un McDonald's cuando veníamos de camino para acá, sé cómo llegar al McDonald's, entonces tomamos el carro y nos fuimos manejando al McDonald's. Iba Yago con nosotros porque se le antojó, a otro niño se le antojó su hamburguesa también. Entonces íbamos a comprar esa hamburguesa, íbamos platicando un poquito de todo lo que Dios ha hecho a lo largo de los años para poder estar en Noruega y para poder disfrutar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Íbamos platicando un poquito del trabajo, le pregunté cómo va tu trabajo, y situaciones aquí, y yo le decía la verdad, confía en que Dios tiene el control. O sea, en esas cosas, confía en que Dios tiene el control. Le platicaba un poquito tal vez de mi vida, y yo le decía, ya vamos a llegar a la iglesia porque se nos fue muy rápido, estaba muy cerca de McDonald's. Pero le dije, en un momento, a lo mejor en algún tiempo, tal vez pueda platicar un poquito de lo que Dios ha hecho en mi vida. Para algunas personas, que no voy a mencionar, es que dicen, ay, es que tú eres el favorito del Señor y por esas cosas. Pero me gustaría precisamente platicarte esta historia, que regularmente no la platico, pero pues ya que está Yago aquí y que le dije que se la iba a platicar, este verso, precisamente Mateo 6:33, dice, busca el reino de Dios y su justicia y todo te será añadido. Tenía yo 20 años cuando este versículo, en ese momento yo no sabía que estaba en Mateo 6:33, pero cuando este versículo se grabó en mi vida y en mi corazón, y no de la mejor manera, y te lo digo así, no de la mejor manera, ¿por qué? Porque no tenía lo que otros tenían. En este momento, como el panadero, yo te podía decir, vi lo que otros tenían y lo quería. Pero no podía tener ese sueño. O sea, pero no podía tener eso que otros tenían, pero yo lo quería. Y eso, el poder querer eso que otros tenían, me llevó a tomar lo que no era mío. Te lo digo así, me llevó a tomar lo que no era mío. ¿Por qué? Porque en ese punto yo quería tener dinero. O sea, no era de los que decía, Señor, dame un trabajo. No, en realidad yo solo quería tener dinero como mis amigos tenían dinero. Y la verdad, tomar eso que no era mío, porque era el sueño de otros, me llevó a estar encarcelado. Me detuvieron, me golpearon, me trataron, creo yo, justamente como a un ladrón. O sea, me trataron como debería haber sido tratado. Y la verdad es que creo que eso, o ese día, o esos días, podría decir que han sido los días más oscuros de mi vida. O sea, estar ahí han sido de los peores días para mi vida. Pero una noche, yo recuerdo esa noche, yo le dije a Dios, la verdad te pido perdón. Y en ese momento yo le decía, yo merezco estar aquí por lo que hice. O sea, no te voy a decir que no, merezco estar en este lugar en el que estoy. Pero la verdad te pido perdón porque después de esto no sé, o más bien sí sé la vergüenza que le acabo de pasar a mis padres. O sea, sé lo que mi familia debe estar sufriendo, no nada más por el hecho de lo que yo estoy viviendo aquí, sino por todo lo que van a decir después. Y la verdad, ese día, la única respuesta de Dios que probablemente yo te podría decir es de las pocas veces o de la única o 2 veces que he escuchado la voz de Dios. Lo único que yo escuché fue, busca mi reino y mi justicia. Y todo
todo lo demás te será añadido. ¿Por qué platicábamos de ese tema del trabajo? Porque yo le decía, después de esto hay algo en lo que yo no he pensado, y es en que necesito dinero. Dios sabe que haber querido algo que otros tenían me llevó a estar en un lugar en el que no debería estar. Y yo le dije, a partir de ahí, mi cabeza separó algo que sé que Dios tiene que encargarse todos los días. He pasado tal vez por problemas en el trabajo en donde han tenido que despedir a personal, en las empresas que he estado, donde cierran por haber estado trabajando en Estados Unidos, que por temas legales con Trump, he tenido que pasar después de la pandemia, por recortes de personal en la empresa en la que estaba. Y Dios sabe que después de eso confío en que tú te vas a encargar de lo que sigue, porque tú sabes que un día tú me pediste buscar tu reino y tu justicia, y tú te ibas a encargar de todo lo demás. El reino de Dios es un reino en amor. Jesús lo vino a hacer, a establecer un reino diferente. Su reino es el amor y la justicia es Cristo. Todos los días yo le he dicho a Dios, yo puedo encargarme de eso, de establecer tu reino en amor. Todos los días yo puedo encargarme de eso, de buscar a Cristo, que es la justicia. Pero hay cosas de las que tú te vas a tener que encargar, porque tu palabra dice que todo va a ser añadido. Días malos, la verdad, van a venir. Situaciones que no esperamos van a llegar. Honestamente, días que no queremos pasar van a llegar. Pero esto me lleva al último punto con el que quisiera terminar este día de hoy. Y es, eres bendecido en donde estás, no por lo que haces, sino por quién eres. No era todo lo bueno que José podía hacer, era quién estaba con José. Mateo 6:34 dice, no se afanen por el día de mañana. Y la verdad, yo te lo decía en un inicio, es curioso porque como cristianos vivimos afanados todos los días por lo que va a pasar el día de mañana. El plan de Dios sí es que hagas lo mejor que tienes que hacer con lo que está en ti para hacerlo. ¿Por qué? Porque en el momento oportuno Él lo va a usar para promoverte. Haz lo mejor que puedas hacer. Y la palabra de Dios dice, todo lo que tengas a la mano por hacer, hazlo. Todo lo que sabes que puedes hacer, hazlo de la mejor manera, porque en el momento oportuno Dios lo va a usar para llevarte a la posición en la que Él quiere ponerte. Pero su mayor deseo, creo yo, no es que hagas, es que seas como Cristo. No es hacer, es ser. No tienes, creo yo, que dejar lo que haces. O sea, no tienes que dejar de ser médico, carpintero, florista, diseñador, ingeniero, ama de casa. No tienes que dejar de hacer lo que haces. Pero lamento decirte esto, sí tienes que dejar de ser como eres. ¿Por qué? Porque necesitas ser como Cristo. Puedes seguir haciendo todo lo que haces. Yo te podría decir, a mí me gusta el diseño y creo que soy bueno en eso. Puedo seguir haciéndolo. Pero en algún punto me tuve que topar con Cristo y darme cuenta de que no podía seguir siendo como yo era. Necesitaba ser como Él. Poder establecer todos los días su reino en amor. Poder establecer todos los días lo que Él nos mandó a hacer. Dios, te decía en un inicio, nos dio la capacidad de cambiar. Hablando del dinamis, hablando del poder que puso en nosotros para. Pablo decía la semana pasada, tenemos la capacidad y el poder para poder cambiar. Pero honestamente tienes el libre albedrío para poder elegir ser como eres y vivir como vives y disfrutar de la vida así como eres. O puedes elegir ser como Cristo y vivir como Cristo quiere que vivas. Dios quiere que vivas una vida sana. Te lo digo en serio, quiere que vivas una vida sana. Económicamente hablando, quiere que vivas sano. ¿Por qué? Porque leíamos su palabra hace rato, porque quiere que abundes en toda generación. No es para ti, es para otros. No es para que puedas tener tú y acumular tú, no, es porque en algún momento hay otros que van a necesitar de lo que tú tienes, para que podamos abundar en toda generosidad con otros. Pero eso no va a pasar si no podemos entender quién está con nosotros. Yo me regreso al verso y la palabra de Dios dice, a pesar de todo lo que pudo haber vivido José, el Señor estaba con él. El día de hoy creo que podemos entender quién ha estado con nosotros,
Porque si Dios ha estado contigo, no ha sido una mala temporada, es parte de la vida. Puedo avanzar. El día de hoy me gustaría que te pusieras de pie, porque me gustaría orar especialmente por esta área, la económica, en la que sé que a veces podemos estar batallando, en la que sé que a veces podríamos llegar a situaciones en las que no solo conflictuamos nosotros, sino conflictuamos con las personas que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Por culpa de algo que no hay. Pero Dios ha estado contigo, pero Dios ha estado conmigo. Y si hay algo que deseo en mi corazón, es que no llegues a pasar días como los que pasé yo para tener que encontrarte con Cristo, para que fuera Él quien te recordara: solo busca mi reino y mi justicia. Deja de preocuparte por todas esas cosas que están alrededor. Deja de preocuparte por esos sueños que tienen otros, por las bendiciones que otros tienen, por lo que otros pueden recibir. ¿Por qué? Porque yo tengo planes de bien para ti, que son solo para ti. Tengo sueños que son solo para ti. Tengo bendiciones que son solo para ti. Deja de ver lo que otros sueñan, deja de ver lo que otros tienen. Lo que Dios preparó para tu vida es solo para tu vida. Y el día de hoy me gustaría poder orar, porque sé que Dios ha preparado cosas que son buenas para tu vida. Pero probablemente hay, como para los discípulos, qué grandes muros y qué grandes edificios hay aquí enfrente que no me permiten ver lo que está del otro lado.